poderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Marcos 10:45. Porque Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Este versículo, gracias, me sirve. Siempre los viernes hago una breve reflexión de enseñanzas de Jesús, de asuntos de fe. Y hoy precisamente es el servicio a los demás. Una de las cosas más importantes que Jesús mostró con su propio ejemplo es servir a los demás. Siempre servir a los demás es una de las mejores formas de mostrar nuestro amor por los demás. El segundo mandamiento, dice Jesús, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces la mejor forma de mostrar amor es el servicio. Entregarse por los demás, ayudar y servir a los demás, ser humildes ante todo, que es valorar a los demás, tener siempre nuestras manos abiertas y extendidas y nuestros corazones dispuestos para servir, es una de las muestras más hermosas de ser verdaderos hijos de Jesús y de nosotros mostrar que nos interesan los otros. Aquí hay uno cuadrado para responderte, pero sabe que hay poco tiempo y se va a quedar callado. Ya tú terminaste. No, tengo varias cosas que decir. No, pero quería, mira, que lo pude haber hecho en el comentario, pero pienso que Eury tiene más vínculo con lo que voy a decir. Ajá. Hoy se cumple 29 años de la desaparición de Narciso González Narciso. Ah, sí. 29 años. 29 años, sí. 29 años. Yo pienso que este panel no puede dejar pasar por alto ese acontecimiento porque nosotros somos un Estado de Derecho. Así es. Y hay instituciones, la UAS está pidiendo que se reabra. ¿Tú crees que debería reabrirse el caso de Narcisazo, aunque sea para un acomodamiento histórico de los hechos? Creo que sí. Recuerden el año pasado el lío que tuvimos cuando yo planteé aquí lo de la esposa de Narcisazo y el director del Listín Diario, que Julio se quilló conmigo y doña Consuelo. Ayer que ella lo llevó donde Balaguer, que el director del Listín Diario, ¿cómo se llama? El que fumaba. Rafael Herrera. La llevó donde Balaguer para que ella se calmara. Sí, ayer la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su vicerrectora de extensión, junto con una comisión, fueron a la Procuraduría General de la República a solicitar que se reabra la investigación del caso de Narciso González. Coño, eso no se puede quedar en la impunidad. En la actividad que celebró la UAS siempre lo recuerda, incluso recordemos que el último discurso de él, donde desapareció, fue después que dio el discurso apoyando a Peña Gómez y condenando al doctor Balaguer, pues entendía que le habían hecho un fraude. Ese fue el momento que, digamos, precedió a la desaparición, desde esa época hasta ahora, de 29 años y no hay... hay que decir que se han hecho varios esfuerzos en varios gobiernos. Recordemos que en el caso del gobierno del presidente Leonel Fernández, hasta un ministro de las Fuerzas Armadas renunció en ese momento por una situación de acusación. Luego, en la gestión tanto de Francisco Domínguez Brito como fiscal y como procurador, se hicieron gestiones para tratar de investigar, pero todas esas gestiones se quedaron en gestiones, ninguna dio resultado concreto. Llamen a Domínguez Brito para el lunes y pregúntenle a ver qué es lo que Miriam Germán tendría ahí un papel importante que jugar. Miriam conoció muy bien. Por su rol histórico, exactamente. Miriam fue parte mucho tiempo de sectores progresistas de la izquierda durante varios momentos importantes de su etapa anterior a ser lo que soy. Por lo cual hay una actitud, digamos, por eso creo que es que se le lleva la propuesta de que se reinicie la investigación y yo creo que valdría la pena. Yo creo que sí, no se puede olvidar. ¿Dónde está Narcisazo? Pregunta la UAS, pregunta la democracia, pregunta la universidad. ¿Dónde está Narcisazo? En el mismo lugar de Orlando. Oye, vamos a investigar. Miren, ayer fui invitado, como decía, al Liceo Gregorio Urbano Gilbert de Villamella para dar una conferencia sobre precisamente Gilbert, que ayer se cumplió el 125 aniversario de su nacimiento. Una actividad sumamente aleccionadora para mí. Estaban los estudiantes de sexto grado y todos los profesores. ¿Y sabían quién era Gilbert? Sí, una parte sabían. Ahí dimos, o sea, varios de los estudiantes, incluso yo hice una charla interactiva, además de que presenté algunas imágenes y di algunos detalles, empecé a preguntarle a los estudiantes y además la experiencia de lo que significaba Gilbert en función de lo que habíamos hablado y fue muy, muy interesante ver. Y más me llamó la atención, de 6 estudiantes que se pararon a hablar de Gilbert, 5 eran mujeres. Y una de ellas dijo, es que siempre es así, Eury. En las escuelas, en los estudios, las mujeres estamos más avanzadas que los hombres. Y ciertamente en las escuelas y en las universidades hay más mujeres que hombres. Y qué bueno.
Agradezco a la licenciada Ana Martina, la directora del liceo, por esta honrosa invitación y lógicamente fue una experiencia muy importante porque creo que seguir rescatando la imagen de Gilbert después que logramos que se convirtiera en héroe nacional, que sus restos fueran llevados al Panteón de la Patria y que se le estén haciendo todos estos reconocimientos, que el día 10 de enero es el día de él y que el 25 de mayo se celebra su nacimiento. Esto es una jornada permanente. Entonces, no solamente fue hacer el documental y lograr lo que logramos, sino que de manera permanente vamos a estar tratando de llevar a sobre todo a los jóvenes, el conocimiento de este gran patriota nacional, de este gran patriota héroe de dos pueblos, porque es héroe dominicano y héroe nicaragüense. Es héroe en los dos países. Eury, tú sabías que tú siempre menciones a Gilbert Urbano. A Gregorio Urbano Gilbert. Sí. Y yo creo que la labor que tú has hecho con respecto a eso, que te has cogido esa parte de la historia para darla a conocer, pero todavía creo que en los libros de texto de la historia que le enseñan a los niños y la historia moderna, creo que no aparece. Una profesora ayer me planteó eso, una profesora de te digo porque con mis hijos hago esa y veo lo que le dan en clases. Me dijo que si no se han hecho esfuerzos para tratar de que cosas como esta, yo le decía que desde que sacamos el documental en el año 2019 hicimos gestión. En ese momento el ministro de Educación era Carlos Amaranta Veré, después fue Navarro, con los dos conversamos, pero no se pudo lograr. Y con las gestiones siguientes, tanto con el anterior como en este, hemos pedido citas, hemos tratado de buscar, pero no ha habido... la historia de la República Dominicana, la última historia, al igual que la historia de la Primera República, está distorsionada. Y yo conversaba eso hace unos días con... La historia es una relación de poder. Con el profesor Framoya Pons. Lo que la cuentan. Hablaba con él en un lugar, me encontré, y le hice algunas preguntas. Y le decía lo que le están enseñando a nuestros hijos de historia, porque es muy pobre. Claro, la enseñanza de la historia es muy débil. Eso dice Roberto Casal, tiene incluso una propuesta, ojalá que la asuman, porque él dice precisamente que la enseñanza de la historia en la República Dominicana, tanto en las escuelas como en los colegios, tienen muchas debilidades. Porque no es debilidad, es que hay historias, por ejemplo lo de Narcisazo, no se cuenta. ¿Por qué? Porque al poder no quiere. La historia es una relación de poder. Es una relación de poder. Dice que lo mataron y lo metieron en un tanque, ¿no? Y se lo tiraron en el mar. No, es que eso no es un hecho histórico, es un hecho, pero no es un hecho histórico. No es un hecho histórico. No hace 29 años, no hay una cronología de su desaparición. ¿Cómo tú dices que no es un hecho histórico, Julio? Oye, que no es un hecho histórico. Porque hay cosas que no se han comprobado y no es historia. O sea, no es un hecho histórico que Narcisazo se desapareció. Coño, pero yo me voy a ir. Tú estás oyendo, Mariana, lo que dice Julio. No es un hecho histórico porque la historia está avalada por documentos, por comprobación. Por comprobación. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la desaparición de Narciso no es un hecho histórico? Y esa cronología de 29 años, ¿qué hago con ella? Estamos a 30 años. Bueno, ponerte a especular con ella. Eso no está lleno de historia. Pero hermano, es que no es eso. No, el hecho es que tú puedes narrar lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que está en impunidad el caso. O no está en impunidad. Está en impunidad el caso. Fulano le dio una golpiza. Tú puedes seguir especulando todo lo que tú quieras de eso, pero no puedes ser historia. Porque al final tú no quieres creer que fue un crimen de Estado. Por eso tú dices eso. Es que tú no quieres creer que fue un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado. No, él dice que no. Pero la historia. No, él dice que no. A él le gusta la teoría de conspiración. La teoría de conspiración, que se dio un golpe en la cabeza, que se cayó, que está epiléptico. Eso es lo que Julio quiere decir. No, hay varias teorías. En el fondo. Lo que Julio quiere decir es que hay varias teorías, pero ninguna todavía. Pero que lo de Narcisazo no es un hecho histórico. Sí, es un hecho histórico. La desaparición sí. Pero a 30 años también de la página en blanco de memorias y ese no es otro hecho histórico en la época de Trujillo, a 30 años nadie ha dicho nada. Sí. Lo cierto no, es que 30 años de la página en blanco. Sí, 30 años, 1992, Memorias de un cortesano. No, tú estás loco, eso fue... Bueno, tú estás hablando de la publicación del libro. De la publicación, estoy hablando de la página en blanco per se. Pero recuérdate que ahí es que él lo dice, pero él lo afirmó desde antes. Coño, claro, mano, del 73. Sí, él lo afirmó. 50 años lo afirmó, pero en eso quedó como un documento histórico, que es lo que estamos diciendo, que está plasmado ahí a 30 años y nadie sabe nada. Una misión de culpabilidad, hermano. Lo cierto es que hay que darle una reorientación y ojalá que hay unos planteamientos. Y el que sabe del hecho de un crimen
es un cómplice. Así es. Si no lo Roberto revela. Casá ha planteado una serie de elementos, ojalá que se tome en consideración eso. Miren, yo quiero referirme finalmente a lo que es la renuncia de Francisco Javier. Particularmente yo, cuando escogieron a Abel Martínez presidente, como candidato presidencial, yo dije que tenía 3 grandes columnas de soporte. La primera era el PLD como PLD, que era la estructura política, sigue siendo una de las estructuras políticas más sólidas, más fuertes, golpeada, vapuleada, pero fuerte todavía. Lo segundo era Danilo Medina, un hombre con visión, un estratega general en todos los sentidos. Y lo tercero era Francisco Javier como jefe de campaña. O sea, eran 3, desde mi punto de vista, soportes extraordinarios para la candidatura de Abel Martínez. Esta carta de Francisco Javier, yo creo que es un golpe muy duro, muy fuerte. Es una conmoción que crea, lógicamente, debilita la candidatura de Abel y hay que hacer un juego especial, un reajuste especial para poder salir de esta situación, porque hay yo quiero destacar 2 elementos que dice Francisco Javier en la carta. El primero es cuando él plantea que no pueden haber en una dirección de campaña, y Francisco Javier sabe lo que dice, porque Francisco Javier es el mejor estratega para dirigir campañas que ha tenido la República Dominicana y uno de los mejores de América Latina, que no pueden haber 2 planes, ni al margen de la dirección central funcionar otro equipo. Y dice, el otro equipo era Gonzalo. Es preferible no tener plan a tener 2 planes. Es preferible no tener plan a tener 2 planes. Juégatele, Auri. Los 2 equipos, él está refiriéndose a don Gonzalo Castillo, a Andrés Navarro. No, lo que él quiere decir, que muchos lo sabíamos, que aparte de la dirección central que tenía Francisco Javier, había otra dirección tomando decisiones y que Francisco se enteraba por los medios de comunicación. Así no puede funcionar una campaña. Ni con Francisco, tú estás develando que mi cronología es totalmente correcta. Sí, era cierto, claro, lógicamente. Gracias, Eury. Para el que venga también, porque tendrán que nombrar a alguien como jefe de campaña. María. Al que nombren, deben tomar ese elemento importante en consideración. El segundo aspecto de Francisco Javier es cuando el último párrafo de su carta, que yo creo que es antológico, porque dice cosas sumamente interesantes y sobre todo él que conoce bien lo que significa una campaña electoral. Dice Francisco Javier que Abel tiene condiciones para ganar las elecciones, pero que, dicen, permito insistirle que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia. Es decir, una lucha política, una lucha electoral, una lucha en una campaña, no es simplemente tú mostrar músculo, mostrar mucha fuerza y movilizar mucha gente, es tú ser inteligente para tomar las decisiones que se corresponden en cada momento. Y lo dice quien ha sido ganador de 10 procesos electorales. En algunas, donde en un primer momento le daban hasta 20 puntos por encima a su candidato, por debajo de su candidato. Entonces no está hablando cualquiera. Ser inteligente. Lo segundo, dice Francisco Javier, el predominio debe ser de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios puede dar. Humildad, tolerancia y sabiduría. Son 3 aspectos sumamente importantes para un líder en este tiempo. Yo he estado hablando siempre del liderazgo. Le dijo que no es partiendo tolerante. de lo que es el liderazgo de Jesús, que es el líder más grande que ha tenido la humanidad. Así es. Humildad es valorar a los otros. Eso es lo que es humildad, simple y sencillamente. Usted saber que usted no está por encima de los otros, sino que los otros son tan o más importantes que usted. Y que juntos es que se debe caminar. Porque usted puede llegar, como decía el poeta español León David, usted puede llegar... No, León David es dominicano. No, el poeta... Digo, León Felipe. León Felipe. Usted puede llegar solo y pronto. Por la manchega pero lo correcto es llegar con todos y a tiempo. Usted puede llegar solo y pronto, pero lo correcto es llegar con todos y a tiempo si usted es parte de un equipo. Lo segundo, la tolerancia. Miren, ser tolerante, ¿qué es? Él está desmenuzando lo que yo dije. No, yo estoy planteando en función de lo que yo creo. Julio, él está desmenuzando lo que yo dije. Tú hiciste epítetos. Yo estoy hablando... ¿Epítetos? Sí, tú hiciste epítetos en sentido general. Yo estoy hablando... Esto ha sido mi discurso permanente de todo lo que tiene que ver de un líder. Es decir, ¿qué es tolerancia? Tolerancia es usted saber entender las cosas, valorar las cosas y responder con amor ante los problemas. Eso es lo que es tolerancia. No, eso es resiliencia. No, eso es tolerancia. Es decir, no, Mariana, eso no es resiliencia, lo que él dice. Ser tolerante es tú saber que hay problemas, que hay situaciones que tú no vas a poder controlar. Perfecto. Y que tú quieres decir 50,000 cosas. Responder con amor. Ser tolerante es de cultivar la inteligencia emocional. Por eso, exacto, cultivar, pero yo lo digo más bonito. Lo que pasa es que tú quieres discutir todo lo que dice Eury. Yo te veo cuadrado ahí. Yo digo con amor, es decir,
mis hijos, porque tú estás mis opuesto nietos al amor. pueden cometer un error. Yo quiero que lo corrijan, pero yo no puedo matarlo por eso. Yo tengo que decir, mi hijo, mi nieto, vamos a tratar de que eso no ocurra otra vez. Mira, porque tiene estas implicaciones. No, eso es coaching. No. Eso es tolerancia. Tolerancia es respetar a los demás. No, tolerancia es respetar a los demás, respetar los límites, el Estado de Derecho, la diferencia, las disensiones. No, tolerancia es tú saber que haciendo coaching. Los otros pueden cometer errores y tú tienes que responderle con amor. Y lo último, sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Walter Mercado. La sabiduría es algo también sumamente importante porque hay que pensar siempre en Salomón, que según la Biblia tenía una gran sabiduría que le dio Dios. Ustedes recuerdan la situación de Salomón con los niños, que fue una salida que se toma con las dos mujeres y el niño. Sí, con el niño y las dos mujeres, que se toma como parámetro. O sea, para él darse cuenta cuál era la mamá, ¿qué hizo? Claro, ese tipo era un salvaje, loco. No, porque no se llegó a hacer. Él fue la muestra. ¿Sabiduría qué es? Tú dices, hay una situación, vamos a tomar una decisión. Entonces, la decisión, ¿cuál es? Tú tienes que tomar la opinión de todo el mundo, pensarlo con calma. No, él dijo, parte el niño por la mitad y dale un pedazo a cada uno. Eso es un salvaje, es un animal. No, ¿qué pasó ahí? Al contrario, esa es la sabiduría, porque él sabía que la que era la verdadera mamá iba a hacer lo que hizo. Las dos iban a hacer lo mismo. No, la verdadera mamá dijo, no, entréguenselo a ella. Que era muy sabio, no, oye, la verdadera mamá, al ver que iban a matar a su hijo, yo prefiero. ¿Y qué mujer va a querer que maten a un niño? ¿Para qué? Pero la otra lo dijo. La otra dijo. No, eso se inventaron. No, inventado. La madre dijo que no. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces, yo creo que Francisco Javier le pone a reflexionar a la candidatura de Abel Martínez de manera interesante. Ojalá que esta reflexión, ojalá que esto que está planteado ahí, porque oigan, la carta de Francisco Javier es un manual de cómo manejar una campaña electoral. O sea, la carta de Francisco Javier, que es una carta antológica, es un manual para manejar una campaña electoral. Ojalá que Abel y el equipo que está alrededor de Abel Martínez entienda el mensaje y aprenda que humildad, tolerancia y sabiduría la da Dios, que busque esa tolerancia, esa humildad y esa sabiduría.